Tienen que poner mucha atención en este experto. Creo que este experto vale más la pena que el propio capítulo de Alex. Si no has visto el capítulo de Alex es porque está en Patreon, en nuestro canal de Patreon, porque es un caso muy sensible. Un caso de violencia sexual infantil. Pero queremos sacar aquí con ustedes a Nicolás Martínez, quien es un experto en trabajar con agresores sexuales. Lleva años, es un psiquiatra académico que sabe muchísimo sobre la violencia sexual infantil. ¿Y quiénes son estos agresores que pasan por su cabeza? Pónganle mucha atención, es un hombre que sabe lo que está hablando y que tiene mucho que enseñarnos. Si te interesa ver el capítulo de Alex, puedes ir a nuestro canal de Patreon y ver el capítulo de Alex ahí. Pero si no, no dejes de escuchar a Nicolás Martínez. Bienvenidos a un capítulo que llevo mucho tiempo esperando hacer. No es que te quiera reclamar, Nicolás. Ya lo hiciste público. Pero sí voy a reclamar públicamente que le pongo un brazalete a Nicolás para que no pueda moverse, porque quiero agarrar el cerebro de este ser humano que tengo enfrente y exprimirlo así en su máxima capacidad, porque me es un honor, Nicolás Martínez, que estés aquí. Nicolás nos va a hablar del caso de Alex, pero vamos a hablar sobre la pederastía, vamos a hablar sobre la violencia sexual infantil, y vamos a hablarlo con él, que es un experto, psiquiatra experto académico, que lleva años trabajando el tema de la violencia sexual, y que tiene visiones que me parece que son muy atinadas que veamos en Penitencia, porque Penitencia, Nico, es un espacio que genera controversia. Mucha gente, ya lo vas a ver, va a opinar respecto a este capítulo, se va a alarmar respecto a este capítulo, pero si no empezamos a hablar de los temas incómodos va a ser muy difícil que avancemos. Entonces, bienvenido. ¿Podrías darnos un poco de contexto? Me caga esta parte y no lo quise hacer de leer el CV de una persona, pero platícanos un poco de tu carrera y hacia dónde la has enfocado y el por qué. Claro que sí, ¿no? Primero, gracias por la invitación. Feliz. Las veces que quieras, de verdad, te juro que las veces que quieras, estos micrófonos son tuyos. No, te agradezco mucho, es que la verdad es que ha sido muy complicado reunirnos, ¿no? Las agendas no habían podido coincidir, pero ya estamos aquí. Sé que también tenemos algunos otros temas como en imputabilidad, que también lo hemos platicado y seguramente lo grabaremos. Bueno, pues me presento con tu audiencia. La verdad es que antes de hacerlo te quiero felicitar. He visto la respuesta que has tenido, el auge de todos los temas que has estado tocando. Me parece que es fundamental que realmente en un ámbito tan público como las redes sociales, como este podcast que estás haciendo, se puedan poner estos temas álgidos que muchas veces quedan como en el imaginario colectivo 100%. Y se llega a generar mucho más estigma. Ahora bien, bueno, pues yo soy psiquiatra forense, yo hice psiquiatría en la Nacional de Psiquiatría Forense en Fra Bernardino, hice maestría y doctorado en ciencias en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde hago investigación ya desde hace una buena cantidad de años. Actualmente estoy haciendo un segundo doctorado en Derecho Penal y bueno, llevo algunos años dedicándome a evaluar sujetos con trastornos psicopáticos. En el caso de la parte de la agresión sexual, me he enfocado a los trastornos parafílicos y justo hace algunos años hice una investigación para la Organización Mundial de la Salud de cómo iba a aterrizar esta nueva clasificación en nuestro contexto jurídico. De ahí, bueno, pues tú y yo hemos coincidido en algunos foros, ¿no? Hemos platicado ya sobre el tema, ¿no? En alguno que tuvimos en NACIP hace algunos años, si mal no recuerdo. Antes de COVID. Antes de COVID, exactamente, cuando todavía podíamos hacer muchas cosas así abiertas. Y bueno, pues hemos tocado justo el tema tan álgido, ¿no? De los agresores sexuales de menores. Y el gran problema que significa en una sociedad contemporánea que tenemos en México, en donde es un tabú el abordarlo. En donde se considera equívocamente, que todos tienen un trastorno mental, pero tampoco se les otorga tratamiento si es que lo llegaran a tener, claro, ¿no? Y tampoco se habla de cuáles son los trastornos mentales que pueden llegar a tener aquellos agresores sexuales. Entonces, a ver, voy a empezar a desmenuzar lo que acabas de decir, porque esta frase que te acabas de aventar es así como, espérame, déjamela. A ver, venimos de ver a Alex, que es su pseudonombre, porque claro, hay que proteger la identidad de este sujeto. A mí este capítulo me gustó mucho por muchas razones. Uno, quita el estigma de que la violencia sexual es únicamente para personas con recursos limitados, ¿no? Porque si hay un desafortunada creencia que la violencia sexual está ligada a la pobreza, ¿no? De entrada, aquí estás hablando de un chavo que
ha tenido todas las posibilidades económicas, clase media, y que incluso estaba estudiando para ser médico. Entonces eso me encanta. 2, pudimos tener una conversación con él, que esta es la razón por la cual me atrevo a sacar este capítulo, con todo lo que conlleva sacar un capítulo de violencia sexual infantil. Es un tipo que puede tener una conversación, como la que tú y yo estamos a punto de analizar, que es una conversación pensante, racionalizada, de un tipo académicamente preparado, a llevar la conversación hacia donde tú lo acabas de mencionar, que es dónde está el trabajo que se tiene que hacer con los agresores sexuales. 3, vamos a poner el tema que más nos van a criticar, y te lo digo desde ahorita, pero bienvenido a mi mundo de la crítica digital, güey, que es maravillosa, y te lo juro, hay que aprender a amarla profundamente. Pero es el sacar a la gente este chip de la criminalización del agresor sexual como única solución para prevenir la violencia sexual. Porque yo no estoy diciendo que se perdone a los pedófilos, que no se castigue, que no haya cárcel, que no haya segregación. Yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que la salida de la criminalización del trastorno mental puntual no nos va a solucionar en absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco acabas de decir. ¿A qué te refieres cuando dices, Nico, el trabajar con personas con trastorno mental? Primero ayúdame a entender, y que entienda la audiencia, ¿por qué es un trastorno mental? Claro que sí. Mira, un punto muy importante es en el desarrollo de una persona, y eso lo dijo hace muchos años John Money, ¿no? Un gran teórico el desarrollo sexual. Hay algo que él llamó mapas de amor, ¿no? Y entonces, en estos mapas de amor de John Money, es nuestra historia de cómo nos vamos relacionando, vinculando, teniendo un contacto, ya sea desde la parte más afectiva, relacional, cotidiana, pero también desde la parte erótica. En este mapa de amor uno va teniendo como cierta cantidad de encuentros, cierta cantidad de relaciones, etc. Y puede ser que en algún momento, dice John Money, hay una vandalización, es decir, hay un punto en el que hay una disrupción, hay un evento traumático, hay una circunstancia que modifica el curso que tendría que tener habitual, y esa vandalización puede tener distintas resoluciones. Dice John Money, puede haber hipofilia, hiperfilia o parafilia. Estas 3 serían más o menos las maneras en que los seres humanos podemos ir resolviendo ante una situación que modificó el curso de este mapa. En la hipofílica, lo general es que disminuye el deseo sexual, la gente empieza a querer tener menos actividad sexual o menos contacto físico con los demás. En la hiperfílica, pues se incrementa un tanto, inclusive se llegan a erotizar situaciones cotidianas. Y en la parafílica se empieza a modificar el deseo, la excitación hacia un estímulo muy específico. ¿Y por qué se circunscribe dentro de un trastorno mental? Bueno, estas 3 que te acabo de decir no son trastornos, son las resoluciones que podemos tener todos los seres humanos. Pero cuando es un trastorno, tiene que estar circunscrito en una clasificación. A nivel internacional existen 2 en el ámbito de la salud mental. El DSM, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades de la Asociación Psiquiátrica Americana, actualmente en la 5ª versión, su texto revisado. Y por otro lado está la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, la 11ª versión vigente. Pero uno de los 2 tiene un equívoco en la manera de clasificar, que es el DSM. Y ha sido altamente criticado. Porque el DSM se enfoca en el interés para hablar de un trastorno parafílico. Y el interés tiene que ver con aquello que te puede gustar, que te puede atraer, que te puede medio interesar, a lo mejor hasta excitar, pero no tiene nada que ver con la excitación per se, porque el interés puede anteceder a ello. A lo mejor me puede interesar la poesía, o me puede interesar el romanticismo, o los ojos de una persona, o las manos, etc. Y no por ello me estoy volviendo una persona con un trastorno parafílico. La CIE sí rescata la parte de la excitación, del deseo. Y en ese punto también hay un choque entre las 2 clasificaciones. En el caso del DSM, no colocan la parte fundamental de un trastorno parafílico, que es el tener una excitación en la que el otro no consiente. El DSM falla en ese punto y entonces coloca algunas excepciones que no necesariamente tienen que ver con un trastorno mental. Por ejemplo, el sadomasoquismo. Okay.
Y esto, me decías, bienvenida a mi mundo. Créeme, me han criticado mucho también cuando he hablado del tema y cuando hablo de trastornos psicopáticos. Me han tachado de defensor de agresores sexuales o de defensor de personas. De criminales, así. Ajá, sí, no, entonces ahí vamos, ¿no? A lo mejor no con el hate que luego te hacen a ti, pero sí te entiendo perfectamente. Y es que es más bien clarificar, ¿no? O sea, no la conducta delictiva es algo que hay que psiquiatralizar, pero sí hay un pequeño grupo de ellos que pueden llegar a necesitar un tratamiento. Y me regreso a la parte de los trastornos parafílicos. Cuando hablamos justo de la conducta sadomasoquista, no necesariamente tendría que clasificarse como un trastorno mental, porque es algo consensuado. Sí, porque hay dos personas adultos que están de acuerdo en entrar a una dinámica con X características. Hay palabras de seguridad, hay incluso un compromiso. Hay algunos estudios que han establecido el punto de que el compromiso que hay entre parejas sadomasoquistas llega a ser inclusive más profundo a veces que aquellos que no lo practican, porque se está depositando la seguridad en el otro, ¿no? Y en estas prácticas consensuadas, a veces caracterizadas de una teatralidad, del fetiche en el caso de látex, el cuero, etcétera, pues hay un consenso entre, como bien dices, dos adultos que están disfrutando que otro le está generando dolor y ese lo disfruta y viceversa. Pero no hay algo coercitivo. En el caso de la CIE, coloca el punto fundamental de lo coercitivo, es decir, en el momento en el que el otro no puede consentir. Y eso es lo que le excita al que padece un trastorno parafílico. Ah, mira, eso está interesante. Y el otro punto es que quien padece un trastorno parafílico no puede tener una relación sexual consensuada. Afecta su vida cotidiana sexual. Yo quiero que nuestra audiencia, bueno, tu audiencia, ya me la estoy apropiando. No, también es tuya. No, también es tuya. Se imagine qué tanto puede uno llegar a afectarse cuando la esfera sexual está afectada. Claro. O sea, no, la gente no lo entiende hasta que no lo vive. Y yo te lo digo porque yo estuve en el closet muchos años y tiene mucho que ver. Tu vida cambia brutalmente. Lo sé. Pero cuando vives con la tranquilidad de creer que sexualmente estás satisfecha o estás viviendo conforme a tus principios, tus valores, pues ni siquiera lo cuestionas y ni siquiera llegas a entender, por eso hay tanta homofobia en el mundo, porque ni siquiera llegas a entender lo que vive la persona que tiene que reprimir lo que está sintiendo y te afecta en todos los ámbitos de tu vida. Homofobia y transfobia, que transfobia también o sea, es fatal, ¿no? Y sí, sé que estuviste mucho tiempo en el closet y te aplaudo que hayas podido tomar cartas en el asunto y que vivieras ahora. Es que empiezas a vivir. Y yo te he visto feliz, la verdad es que te felicito por eso. Estoy muy enamorada, estoy muy contenta, pero sí, o sea, yo pienso en mi vida en el closet y es una cosa durísima y tristísima. Y ojo, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado en no comparar a un homosexual con un pedófilo, pero es la sensación de tengo esta necesidad que puedo o no puedo cumplir. Y no la puedo ejercer. Exactamente. Entonces, el que podamos decir cómo afecta en tu vida de manera general. Cotidiana. Eso. Porque finalmente, a ver, o sea, sí hay un estigma, ¿no? En el caso de la homofobia y la transfobia, pero afortunadamente al día de hoy, incluso ya los estudios han demostrado que no es un trastorno mental, ¿no? Sí. Hace muchos años se ha entendido que la homosexualidad no es un trastorno mental. La CIE-11 retiró de la clasificación a la disforia de género también. Y el DSM la sigue manteniendo, ¿no? Que ese es un error, ese enfoque muy violatorio de derechos humanos. Pero fuera de este contexto, en este tipo de padecimientos, la afectación es tal que muchas veces la persona no solamente se da cuenta que lo que está excitándole es equívoco, sino que aparte es algo que daña a otros. Sí. Porque la excitación de quien padece un trastorno parafílico no es me gustó un pequeñito que va corriendo o estoy espiando a alguien. Sí. No, lo hago porque lo que me excita también es en el momento en el que el otro no lo está consintiendo. Por ejemplo, en alguien que llega a tener exhibicionismo, la excitación que tiene, la provocación del orgasmo, no es por el exhibirse simplemente, sino la reacción del terror que tiene el otro, ¿no? Y la falta de consentimiento, igual el que se frota, el que se restriega contra otro sin su consentimiento. Pero si tocamos en el caso de la pedofilia, del trastorno pedofílico, la excitación se enfoca en niños antes de la adolescencia. Y son las características no solamente físicas o fenotípicas, sino de la falta de consentimiento. Y lamentablemente, las personas que llegan a padecer esto, en muchas ocasiones, si llegan a cometer un delito,
es por esa excitación continua que han estado teniendo, retroalimentados muchas ocasiones por el deseo y la excitación tan frustrados que han llegado a tener mucho tiempo, y en el consumo de pornografía infantil, ¿no? Y este consumo, que es un delito en nuestro país y en muchos otros países, se puede llegar a utilizar, ¿no?, como parte de un tratamiento y de una desensibilización, pero empieza a generar un ciclo. Y entonces esa conducta repetitiva en la que hay mayor excitación y se masturban viendo imágenes, etcétera, conlleva en algún momento a pasar al asalto. Claro. Y el gran problema es que a nivel nacional en México no hemos tenido un desarrollo nunca de un programa que detecte correctamente a los agresores sexuales. En otros países, como Estados Unidos, que se me parece es un latino, ¿no?, todos los agresores sexuales son evaluados. Uh-huh. No solamente a nivel de si tienen ciertas vicisitudes, si tienen algunos problemas, como bien decías el caso, no se trata de que es una patología o una circunstancia exclusivamente de la pobreza, ¿no? Los trastornos mentales no respetan condición social, género, nada. Y bajo ese punto, evalúan a todos, y si llegan a encontrar que alguno de los agresores sexuales o un grupo tiene un trastorno mental, entonces les empiezan a dar un tratamiento. ¿Por qué? Con la visión de prevenir nuevas víctimas. Hay un penal en Inglaterra que incluso segrega a sus agresores sexuales, partiendo desde algo que creo que es urgente que hagamos en México, que es el 18 constitucional nos determina que la reinserción social se basa en 5 ejes, ¿no? Que es la salud mental, pero la salud mental vista desde un lugar muy superficial, la verdad. El deporte, el arte y la cultura, el trabajo y la educación. Y esto es algo que yo hablé con Alex en el capítulo que vimos ayer, que es, pues es un médico, ese güey no necesita volver a hacer la primaria, ni la secundaria, ni la preparatoria, y el que vuelva a estudiar la primaria, la secundaria, la preparatoria, no va a influir en absolutamente nada con el trastorno que él tiene. Entonces, incluso tenemos que reclasificar el delito desde un lugar de trastorno mental que requiere una atención distinta. Ahora acabas de decir varias cosas que quiero rescatar. Una es el manejo de la culpa. Tú lo que acabas de decir es que sí existe la culpa en este trastorno mental. Muchas veces categorizamos como psicópatas a quienes violentan a niños de esta manera, y eso creo que es muy importante porque algo que tú has dicho mucho en los textos que has escrito, en las conferencias que has dado, es muchos de estos personas pasan primero por intentos de suicidio, depresiones y periodos muy fuertes de depresión, autolesionarse incluso, etcétera, y luego, pues como dices tú, desafortunadamente el uso de la pornografía infantil pues hace que te expongas más a el día de mañana digamos, ejercerlo en vida real, ¿no? Y por otro lado tienes toda la parte social, me imagino, que también influye. O sea, yo lo que he visto no es lo mismo un pedófilo o una persona con trastorno mental pedofílico que nunca en la vida ha agredido a nadie, nunca ha estado en un contexto de violencia, no es víctima de violencia sexual, él o ella, nunca ha tenido una carencia de ningún índole en su casa, a diferencia de el niño que nace en una casa donde ve a sus papás tener relaciones sexuales, donde el tío abusó sexualmente de él o de ella, donde todo, que hace que la parte del manejo de la culpa sea distinto en accionar. Entonces hay más culpa cuando no hay toda una realidad social que influye en que te parezca fácil o no. El otro día entrevistaba yo a un pedófilo que lo agarraron con no sé cuántos discos duros, con pornografía infantil, con un chorro de cosas, y yo decía, bueno, en este güey, ¿dónde está la culpa? Y no hay, pero porque la culpa se borró por el estilo de vida que él había llevado, la exposición a la violencia que tuvo, y que hoy le parezca fácil el hacer pornografía infantil, por ejemplo. Pero fíjate, hay un punto que habría que agregar a todo lo que estás poniendo como caldo de cultivo, que es, lamentablemente, en nuestro país no hay una guía o un sistema que les permita atenderse en salud. Cuando a mí la OMS me pide este estudio, a lo que les preocupaba eran 2 temas. Uno, si se diagnosticaban claramente con la nueva clasificación, dónde se les podría atender, cuáles son las cifras actuales en ese momento, etcétera. Y la otra, que no se justificase que por el trastorno mental entonces eran inimputables, ¿no? Y voy a hablar primero de la primera parte. En el caso de nuestro sistema de salud, cuando llega una persona en una consulta, en un sistema público o privado, y nos dice, oye, ¿sabes qué, doc? Es que fíjate que pues a mí lo que me pasa es que tengo deseo hacia tener contacto sexual con niños de 3, 4 años.
y pues por eso consumo pornografía infantil. En ese momento, si el clínico no denuncia, se vuelve cómplice de un delito federal que es pornografía infantil. Y entonces, por ese tipo de circunstancias, los clínicos a veces no atienden este tipo de padecimientos, inclusive ni siquiera los interrogan. Sí. O dos, el paciente no acude a consulta. Cuando a mí la OMS... la criminalización. Exacto. Cuando a mí la OMS me pide las cifras, lo que descubro es que no hay cifras claras a nivel nacional. Porque inclusive institutos como AMSAC, que fue el que me proveyó de mayores cifras, me decía, pues es que están ahí 2 o 3 dentro de este tiempo, entonces hemos atendido como 25 a lo largo de casi 10 años. O sea, no hay en institutos que están dedicados al ámbito de la sexualidad un aproximarse de estas personas por el estigma, por la criminalización, etcétera. Entonces, está anclada la manera en la que se les puede prevenir, ¿no? Esto que me decías de la pornografía infantil. Si antes de pasar al asalto, en esta angustia, en este disconfort, en este malestar, pudiesen haber entrado en un sistema de salud que les proveyera de atención, es muy probable que ni siquiera hubieran agredido. Y el otro punto de la inimputabilidad, que yo sé que eso será otro programa, pero nada más lo voy a meter aquí un poco. La inimputabilidad, aquí en México tenemos un error en la manera en la que se ha construido. De hecho, la construcción de inimputabilidad es algo que parece que hay que modificarse y en eso estoy ahora en el doctorado. Pero en el punto específico de la construcción actual es no tener la capacidad de comprender el delito. Y en el caso de aquellos que padecen un trastorno parafílico, comprenden perfectamente que lo que están haciendo, que es una conducta delictiva. A diferencia de la esquizofrenia, del trastorno de la personalidad límite, etcétera, ahí sí no hay esa conciencia de lo que está pasando, ¿no? Tal vez en el primer punto, con sus excepciones, en el segundo yo no comparto que haya... No. ¿En el border? En el border creo que no. Porque finalmente un punto importante en la comprensión sería alteración en la capacidad cognitiva. Y cuando hay un trastorno grave, puede haber ciertas alteraciones, pero que no alteran el juicio. Y entonces puede haber episodios tal vez un tanto de violencia, etcétera, pero hay construcciones erróneas en el derecho como emoción violenta, trastorno mental transitorio, etcétera, que bueno, ya estaría harina de otra cosa. Pero bueno, regreso en el caso de trastorno parafílico. Ellos saben que lo que están haciendo es una conducta delictiva, pero tienen el malestar de que eso les excita. Sí, la necesidad de satisfacer. Exactamente. Entonces, si llega en inclusive en muchas ocasiones, sobre todo la pedofilia, a tener ciertas comorbilidades por el estrés que genera, ¿no? O sea, tú decías, esta vida de vivir en el closet, lo estresante que es. Ahora, pasarlo a alguien que sabe que lo que está deseando, lo que le excita, es no solamente algo equívoco, es un delito, es lastimar a otro y una persona muy pequeña, a un menor de edad. Bajo esa premisa, muchos de ellos llegan a tener una comorbilidad importante con depresión, con consumo de sustancias e incluso a poner en riesgo su vida. Su vida, intentos. Exactamente. Entonces, en muchas circunstancias llegan a considerar que llegan a necesitar consumir alguna sustancia para ir aminorando el deseo, ¿no? Entonces, desarrollan dependencia a alcohol, a benzodiazepinas, algunos otros que los empieza a mitigar. Pero el problema es que no ha abierto una puerta el sistema de salud a nivel internacional para que ellos puedan accesar a un tratamiento, ¿no? Que eso me lleva a un tema muy importante, Nicolás, que es, creo, una base de lo que tú has hecho a lo largo de tu carrera, la cual, repito, respeto y admiro muchísimo, que es... No podemos seguir criminalizando únicamente esto, tenemos que empezar a buscar soluciones, porque de alguna manera lo que estás diciendo es, al haber manejo de culpa, al haber conciencia de que lo que estoy sintiendo está mal y lo que voy o estoy ejerciendo está mal, porque entonces súmale el uso de las sustancias, todo esto para mitigar otros factores de tu vida, que es la depresión, el descontento, tu incapacidad de hacer una pareja consensuada, porque la mayoría de estos tipos nunca se casan, nunca hacen pareja, nunca tienen relaciones sexuales consensuadas, etcétera. Pues entonces igual el alcoholismo, la drogadicción, etcétera. Pero esto podría, o sea, ¿cuál sería el escenario para que la gente entienda si nos atrevemos a hablar de explorar, porque creo que estamos en esa etapa, ¿no? De ni siquiera ya decir, vamos a implementar estos programas, de explorar cuáles serían los programas que tendrían que atender para que la gente, lejos de agredir a un menor, busque ayuda? Pues me parece que aquí tendremos que hacer cambios profundos en nuestro ámbito penal, ¿no? O sea, primero dar la lógica de que, sobre todo en el ámbito de la agresión sexual, puede haber un trastorno parafílico y que si existe, habríamos de abrir una puerta
que por ejemplo en Estados Unidos, Inglaterra y todos estos países de cómo lo tienen, que es padecer un trastorno mental pero ser culpable, ¿no? El culpable pero mentalmente enfermo, que en realidad permite que parte de la sentencia sea el tratamiento. Y el otro punto, aperturar en el caso de los entrenamientos del ámbito de la salud mental, psicología, psiquiatría, entre muchas otras, la posibilidad de explorar correctamente la vida sexual de una persona. Porque muchas veces no se sabe ni interrogar. Se confunde si una persona que fue violentada sexualmente en una etapa de su vida, muchas veces lo llegan a confundir con el inicio de vida sexual activa, que no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, bajo esa lógica también el manejo del doble tabú y no preguntarlo, y entonces mejor ese ámbito lo dejo ahí aislado, y puede ser el origen de muchos de los trastornos. Entonces, aperturar y permitir que bajo modificaciones que tienen que ir ancladas, códigos penales, tanto el federal como los estatales, con la Ley General de Salud, las leyes estatales de salud, permitir que estas personas pudiesen accesar a tratamiento, que incluso, sin que tuviesen que ser en ese momento denunciadas, podrían tener tal vez una notificación, etcétera, si están consumiendo pornografía infantil, etcétera. Pero un punto importante es que quienes padecen trastorno parafílico no tienen uno nada más. Por lo general tienen 2 o 3. Okay. Entonces, el tratamiento a nivel farmacológico y a nivel psicoterapéutico es prácticamente el mismo para todos. No necesariamente tenemos que llegar al punto grave que han llegado otros países de castración química o castración física, ¿no? Que se me hace una atrocidad y que aparte no resuelve nada. ¿Ni voluntaria? No, por el hecho de que hay 2 puntos ahí. En el caso del tratamiento, que hay una asociación internacional que se dedica a sacar estas guías, y ya han habido grupos a nivel internacional que han sacado guías de trastornos parafílicos, uno de los pilares es, a partir de la gravedad del diagnóstico y de la comorbilidad, ir por escalas, ¿no? Entonces, si no hay una amplia comorbilidad, si no hay un trastorno grave agregado, pues se puede empezar con terapia cognitivo-conductual. Pero si empieza a complicarse, ya se agregan fármacos. Y en lugar de pasar a la primera opción, que sería la química, se puede ir a través de inhibidores selectivos del receptor de serotonina, antidepresivos, que son de uso común, dosis muy altas, y sobre todo aquellos que le pegan a la libido, ¿no? Y eso permite que ya no haya libido y entonces no haya la... Exactamente, no hay excitación, entonces empiezan un tratamiento, porque en el tratamiento uno de los pilares es el reacondicionamiento masturbatorio y también lograr tener una modificación cognitiva de ese deseo, es decir, empezar a desarrollar fantasías sexuales de una actividad sexual consensuada, detener las fantasías sexuales coercitivas. O sea, sí se puede de alguna manera, odio esta palabra, pero o sea, curar, o sea, es como controlar. Sí, pero sí, porque entonces no sí se podrías como reeducar a la cabeza del agresor sexual infantil, del pedófilo, para que pueda integrar su vida sexual de manera consensuada y con adultos también. Exactamente. Pero ahí, si yo lo pongo en porcentajes, que lamentablemente en México no tenemos cifras. Pero ya las vamos a tener porque vamos a hacer un proyecto increíble juntos. Esa es la verdad. Ya tenemos el patrocinio, sí, que eso es lo más importante. Ya esto ya es o sea, ya estamos viendo la luz al final del túnel de este proyecto, donde vamos a trabajar con un chingo de agresores sexuales para poder empezar a tener estos números y cifras que tú necesitas para que podamos llevar a cabo pues plantear sobre la mesa las posibilidades de prevención, porque al final del día lo que tú estás diciendo, Nicolás, es cómo prevenimos. Exacto. No es nada más, o sea, tú tocaste dos puntos. Y perdón que repita lo que digas, pero quiero que quede como muy claro en la gente, porque luego la gente se va aquí la yugular. Uno acabas de decir que es quien ya cometió la conducta, es el castigo de la mano de el trabajo, la reinserción, de la mano del tratamiento puntual que requiere desde un punto de vista de inimputabilidad, de alguna manera. Si modificáramos la ley de inimputabilidad a que no sea solamente el desconocimiento del delito, porque al final tiene que ser prioritario el tema de la salud mental en esas personas. Sí, que inclusive ni siquiera habría que circunscribirlos en la inimputabilidad. Lo que podríamos hacer es que parte de la sentencia, ya con reformas, fuese el tratamiento. Porque, fíjate... Habría que hacer una ley nueva, o sea, sin imputables, reinserción y agresores sexuales. Es que fíjate que nuestro sistema, y ahorita regreso un poco a lo que quería tocar, pero hablo de esto. En nuestro sistema hay algo bastante particular. Tenemos concepciones morales en la ley, en el ámbito penal, que ya son muy anacrónicas, ¿no? Por ejemplo, hay el delito de incesto
el tratamiento es psiquiátrico. Cuando son dos personas consanguíneas en línea recta, ¿no? Y ahí no habla si hay consenso, si no hay consenso, si qué edad, etcétera. Simplemente habla de incesto. Entonces la visión del tratamiento es moral y como si fuera una enfermedad, ¿no? Cuando pues no hay ahí un trastorno mental de fondo. Entonces, algo como ese tipo de sentencia que tiene el incesto, habría que operar en el agresor sexual siempre y cuando hubiese un trastorno mental tipo trastorno parafílico. Okay. Pero en cifras, si yo agarro, por decir algo, a nivel internacional eso es más claro. Si yo agarro 100 agresores sexuales, de esos 100, es muy probable que menos de 15 o 12 tengan un trastorno parafílico. Okay. ¿Y los otros qué tienen? Los otros son culpa del patriarcado. ¿Por qué? ¡Pum! Porque son agresores sexuales. Así, drop the mic. Sí, no, o sea, son agresores sexuales que han estado justificados a partir de una cultura, ¿no? Y de un abusar del otro. Aprendidas también. Exactamente. Y entonces donde hay un solapamiento, donde hay una celebración de la sumisión de la mujer ante tus deseos sexuales. Una cosificación. Una cosificación de la misma. Entonces no estamos hablando de alguien con un trastorno mental, estamos hablando de alguien que efectivamente cometió un delito sexual, una agresión a otra persona, ya sea menor o mayor de edad, pero que no tiene en su haber un trastorno mental y necesita más bien compurgar condena y tener la sanción que el delito penal obedezca. Por eso es que tampoco en ellos obedecería la lógica de la castración químico-física, claro, porque no hay algo que curar o que tratar o que contener, sino que simplemente hay que ahí sí reeducar, ¿no? Modificar. Incluso si nos vamos muy liberales, tú y yo, es justo también hablar sobre la culpabilidad de una persona machista en México. Que ese tema también es muy delicado porque al final tú no puedes agarrar a un niño o sea, en la comunidad judía, por ejemplo, se presta mucho esto de que lleven a los niños con prostitutas. Porque eso es lo que los hace hombres, porque eso es lo que, ¿no? ¿Cómo también criminalizas a ese niño? Que al rato va a ser ese patriarcado, va a ser ese machista, va a ser ese güey que cosifica a las mujeres, que no supo acomodar sus necesidades sexuales en un lugar correcto. Y es que tenemos que hacer cambios profundos en la sociedad, en la manera en la que culturalmente concebimos la vida sexual. Porque, tiene prácticamente más de 14 años que la OMS ha puesto en la mesa cuáles son los factores de riesgo para que un hombre cometa una agresión sexual hacia una mujer. Claro. Y no tienen más que 2 factores de salud mental. Uno serían las adicciones, ¿no? El consumo de algunas sustancias que pueden desinhibir sexualmente, cocaína, anfetamina, etcétera. Trastornos parafílicos, excitación coercitiva, pero el resto son crianza, un ambiente patriarcal, una manera de sobajar a las mujeres, un ambiente con falta de contención emocional, un ambiente en donde el honor es más importante que la salud mental o que la manera de llevarse entre todos, una buena convivencia, un solapamiento de estas conductas, incluso esta parte de no, es que no digas nada, mejor cállate, etcétera, ¿no? Y toda la infraestructura social de cómo el hombre, a través de su ejercer un poder, llega a violentar a otros hombres menores o a mujeres. Y bajo esa premisa, la agresión sexual, mucha de la que se realiza a nivel mundial, un gran porcentaje, es resultado de este tipo de crianza. Claro. No solamente pues, un trastorno mental. Sí, a lo mejor pueden pasar algunas otras cosas, etcétera, pero eso no les exime responsabilidad. Pero cuando hablamos de agresión sexual en específico, en la mayoría no tienen un trastorno mental. Voy a aventar otro ingrediente ahí para que me des tu opinión, ya que estás haciendo esta división. ¿Cómo está relacionado, Nicolás, con el trastorno o con la repetición de la conducta el que haya sido víctima de violencia sexual en la infancia? Uno de los factores importantes para que una persona pueda desarrollar un trastorno parafílico es esto que mencionaba al inicio, esa vandalización. Okay. Y la vandalización pudo haber sido una agresión sexual o no. Puede haber sido incluso un contacto sexual consensuado en algún momento del desarrollo de esa persona, pero es un consenso un tanto superficial, porque si yo hablo de inicio, en la etapa en la que comienzan los trastornos parafílicos, estoy hablando entre los 11 y los 12 años. Y entonces, un menor de edad que sería de 11 años, o un adolescente que sería de 12, pues no está teniendo la capacidad de consentir una actividad sexual consensuada. Entonces sí, me parece que sería más bien una agresión sexual. No todos los que desarrollan un trastorno parafílico
han tenido el antecedente de una agresión sexual. Pero si lo traslado al ámbito de los agresores sexuales, sin este trastorno, la mayoría han tenido una agresión sexual. Y entonces me pasó a mí, ahora le va a pasar a otros. Sí. ¿No? O es la manera en la cual se relacionan, ¿no? Porque así lo aprendí. Exacto. Entonces un ver incluso una figura patriarcal en casa, cómo maltrata a la mamá. Esto que decías, de presenciar que los papás tienen actividad sexual, es una agresión hacia ellos. O sea, ok, a lo mejor pueden vivir en un cuarto muy pequeño, etcétera, un departamento, pero pues bueno, hay que darse el tiempo, hay que darse el espacio, etcétera, para que los hijos no estén presentes en una actividad sexual, ¿no? Claro. Porque eso es agredirlos en su desarrollo. Sí. Y el otro punto... Y pasa mucho. En México, desafortunadamente, la pobreza está muy ligada a que muchas familias vivan en un cuarto, por ejemplo. Y justo a ese punto iba, porque uno de los pilares que también se ha ido anclando con que un hombre agreda sexualmente a un menor o a una mujer ha sido una crisis de identidad masculina mediada por crisis económicas. Y entonces también un cambio de estatus, ¿no? El perder el empleo, el empezar a perder las posesiones, la manera en la que estaban viviendo, puede llegar a generar una crisis en ese patriarcado que se siente con el derecho de agredir a otros, ¿no? Porque finalmente en esta manera de concebir el patriarcado, pareciera que tienen una verdad absoluta y nadie les podría debatir, y entonces se siente con el derecho de cosificar a los demás. Claro. Y eso es crianza, eso es empezar a modificar patrones, es empezar a romper estigmas, es empezar a quitar estas ideas en nuestra comunidad. Ahora, ¿por qué es importante? Tú y yo estamos a punto de, con la Fundación Reinserta, hacer un estudio juntos, que es trabajar con agresores sexuales que están en prisión para justo determinar este número que tú acabas de soltar, que es de 100, unos 15 o menos de 15 tienen el trastorno puntualmente. Para ti, desde un lugar de prevención, porque al final es el objetivo de este proyecto, ¿por qué es importante que se haga esa separación y cómo se atiende cada una de esas? O sea, ya hablaste mucho de la atención al tema de quien tiene el trastorno pedofílico, y ahora, pero estamos hablando de que la gran mayoría de la problemática social en México sobre violencia sexual infantil tiene que ver con el patriarcado. Eso es un tema educativo meramente. Completamente. Y eso sí se puede revertir. O sea, nada más habría que replantear nuestro modelo de reinserción social con agresores sexuales. Por eso es fundamental entender qué cifra es la que tenemos en México. Porque lamentablemente México, y tú lo sabes, lo has también manifestado en algunos foros, lamentablemente es un sitio turístico internacional para poder agredir a menores, ¿no? Sí. Entonces, consumo de prostitución infantil. Sí. Y en impunidad absoluta. Entonces, bajo esa premisa, el hecho de que tengamos visitantes extranjeros, el que tengamos mercado en el que se pueda accesar a ello, pues genera muy probablemente un incremento de cifras, si es que las podríamos cuantificar. Y bajo eso poder empezar a hacer dos caminos separados, ¿no? Aquellos que tienen este trastorno o cualquiera de los trastornos parafílicos y que agredió sexualmente, ya sea que se exhibió, ya sea que se frotó, ya sea que fue agresor de un menor o incluso de un cadáver o de algún animal, porque también existe en el caso de la CIONCE y la zoofilia. Y ahorita tocaré uno que me parece es fundamental que surgió en la CIONCE, que es el trastorno sádico sexual coercitivo. Decantarnos hacia un punto de generar, aunado a la sentencia, ok, cometió un delito, tiene que compurgar condena, pero necesita un tratamiento, además de el estar privado de libertad, además de tener educación, etcétera. Todo esto, esta parte que es citado muy bien del 18 constitucional. Pero en el caso de los que son más el producto, mejor dicho, de este patriarcado, pues se necesita enfocarse en esta reestructuración cognitiva. Yo lo que he dicho en algunos foros, la psiquiatría forense tiene sus puntos muy particulares de aplicación en el ámbito de lo penal, en el ámbito de lo civil. Y a veces hemos rebasado de más esa parte, ¿no? Nos hemos involucrado en exceso. Pero la psicología, en el ámbito de la psicología forense, la psicología cognitivo-conductual y algunas otras terapias, pueden aportar elementos para incluso estos que no tienen un trastorno mental, empezar a reestructurar cognitivamente la manera en la que resuelven conflictos. Porque si yo hablo de
alguien que es producto del patriarcado y comete una agresión sexual, es muy probable que tenga alteraciones en el apego, ¿no? Y entonces esas relaciones que se vuelven hostiles todo el tiempo y que solamente sabe manejar a partir de la agresión, se puede ir modificando a través de terapia. Y entonces, bajo un modelo de una reinserción social, sin que sea psiquiatralizar, sin que sea psicopatologizar la conducta humana, el establecer modelos en donde pueda haber acceso a psicoterapia, grupos de ayuda, etcétera, y empezar a modificar esa estructura cognitiva, el sujeto podrá no seguir reincidiendo. Ahora, hay un punto importante. Esta clasificación tiene muy poco que salió, ¿no? De hecho, tardó un poco más por COVID, ¿no? Ya estaba antes de que nos encerraran y salió COVID-19 y se tardó un poco más para tener el constructo de COVID-19 porque es de todas las enfermedades del ser humano. Y ya cuando sale, hay una construcción en los trastornos parafílicos que es el sádico sexual coercitivo. Y ese trastorno, me parece, que con una muy alta probabilidad será el que encontremos en agresores sexuales seriales. Ok. Por el punto fundamental de que quien lo padece, la excitación, el orgasmo que puede llegar a tener, se enfoca en dañar a otros física o psicológicamente. O sea, lo que le excita es eso, generar un daño. El coqueto, el monstruo de Catepec. Puede ser, sí, ¿no? Pero no hay evaluaciones completas, no hay una aproximación adecuada y entonces solamente están privados de libertad sin mayor y no, el problema ahí que tienes es y esto es lo que yo hablaba mucho con Alex, con el capítulo que vimos ayer, pues ese güey va a salir el próximo año. Y lo que hizo estos 8 años en la cárcel fue dar clases y jugar básquetbol. Eso fue lo que hizo, porque ni siquiera la propia psicóloga lo quiso atender en el penal. Y ese es el otro punto, hay mucho estigma en nuestra área. Sí. En el área de la salud mental, cuando se empiezan a tocar estos temas, psicopatía, trastornos parafílicos, agresores sexuales, delitos, empiezan a correr. Es que son temas muy dolorosos. Y no se saben manejar. No hay un entrenamiento correcto. O incluso se tiene el miedo, ¿no? Es que me va a agredir, me va a hacer... A ver, espérate, son seres humanos, ¿no? Han pasado por cosas, por vicisitudes, están sentados contigo porque están buscando ayuda de alguna manera. Y tienen un deseo de cambio, entonces necesitan ese apoyo. Y bajo esta lógica, en el caso del trastorno sádico sexual coercitivo, es muy probable, como te decía, pueden haber 2 o 3 trastornos parafílicos en una persona, que si ha reincidido, el trastorno sádico sexual es el que le ha llevado a la reincidencia, no tanto tal vez el trastorno parafílico o el exhibicionista. Entonces ahí sí, el siguiente punto en el tratamiento es la castración química, pero manejada, consensuada con terapia. Exactamente. Claro. Entonces necesitamos entender quiénes son los que agreden sexualmente, si padecen o no un trastorno mental. ¿Dónde está el cáncer de México? Exacto. De que está creando... me quedé pensando lo que dijiste de quizá menos de 15 y sé que tú tienes ahora sí que todo el conocimiento y toda la base académica para tener toda la certeza y la verdad en cada palabra que sale de tu boca, pero por ejemplo quiero cuestionarte en algo. Al final México también es el país que más consume pornografía infantil. El tema del consumo, o sea, yo puedo entender el tema de la violencia sexual desde el patriarcado, que es cómo se relacionan las personas en pareja, cómo hay deseo, este vacío emocional. Lo veo mucho con, por ejemplo, Zucar Kuri. Las veces que entrevisté a Zucar Kuri veía a este hombre creado al 100% en esta conducta patriarcal, desde chiquitito, libanés, así, hombre, macho y la chingada, multimillonario, porque se volvió multimillonario, pero con este vacío brutal que lo empezó a llenar en cada vez ir con adolescentes más chiquitas, incluso con niñas chiquitas y niños chiquitos, ¿no? Entonces, esa relación que hay entre la pedofilia y el poder y el vacío emocional que genera la educación patriarcal, porque al final el educar a un niño de manera machista y patriarcal es decirle no puedes sentir, no puedes, o sea, tienes que hacer caso omiso de todo lo que estás sintiendo naturalmente, suprimirlo y tener estas emociones. No llores, que no te guste eso, no sientas eso, no seas cobarde, no seas chilletas, no seas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ya me parece que el buscar en la deep web la pornografía infantil debería de estar más ligado a un tema de un trastorno, porque una cosa es la conducta del día a día patriarcal y otra cosa es ya el
pertenecer a ese mundo y tener la necesidad física de la que estás hablando, que es la que te lleva a estos grupos de la deep web, que no es fácil, no es pongo internet, o sea, cada vez es más fácil desafortunadamente, pero al final es una cosa de la deep web, o sea, es una cosa de pertenecer a eso. ¿Dónde está tu posición respecto a que hay pocos que tienen trastorno, pero hay muchos que consumen? Fíjate, y esa me encanta esa pregunta. Me parece que es la cadena de hechos, ¿no? El caldo de cultivo del patriarcado, de tener esta manera de visualizar la sexualidad, la emocionalidad, etcétera. Y yo te decía, en esta teoría de John Money, de la vandalización de los mapas de amor, no necesariamente tiene que ser una agresión sexual. El ver pornografía infantil, el ver un video snuff, el ver una agresión sexual hacia otra persona, grabada realmente, puede ser una vandalización. ¿Por qué? Porque puede ser un evento traumático. Claro. Y entonces a partir de ahí se empieza a generar el trastorno parafílico. Okay. Y entonces este consumo puede obedecer a varias cosas. Porque estás diciendo que es la gallina y el huevo. Exacto. Entonces, el consumo puede ser varias cosas. O sea, bajo esta lógica que estoy planteando, como también, digo, el gran problema en el aspecto de prohibir el consumo de pornografía infantil generalizado ha generado en algunos grupos bajo esta sensación de poder y de que puedo hacer, entonces quiero accesar, ¿no? No estoy diciendo que se tenga que permitir, al contrario, me parece que está muy bien tipificado como delito porque es una agresión. La pornografía infantil. Exactamente. Okay. Pero en el caso de ese punto, como tú ponías, ¿no? De tener este poder económico, este vacío, etcétera. Bajo esa lógica, en el momento en el que, pues cómo no voy a poder, ¿no? El dinero lo compra todo, entonces compro esto. Pero cuando ya hablamos del consumo a nivel general, sin estas figuras de poder económicas, etcétera, muchas ocasiones, en el momento en el que una persona pudo haber sido casual, o le pasaron el video, o lo vio en algún mail, etcétera. No es que no lo haya, o sea, lo que estoy diciendo es que no es que lo haya buscado puntualmente. Cae con él, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy hablando de otra construcción diagnóstica que es el estrés postraumático y el estrés postraumático complejo, ¿no? Que justo podrían estar acompañando a aquellos que padezcan un trastorno parafílico por esta agresión que puede haber sido el haber presenciado eso, claro. ¿No? Y entonces, el problema está en esta permisividad tan absoluta que tenemos en las redes, ¿no? En donde no hay un límite en muchas circunstancias, en donde basta un clic para accesar a ciertas cosas. Y en el otro punto, bajo el gran problema que incluso pudo haber sido, ¿no? Si yo lo toco con esto del consumo en México, que a nivel de internet y a nivel de las computadoras, pueden haber modificaciones del VPN y de la localización a nivel internacional, sí. Y tú lo puedes poner donde quieras. Claro. Entonces yo me cuestionaría si esas cifras de consumo en México realmente no también son. Exacto, si no son producto. Sino que es alguien en Estados Unidos que está diciendo pongo el VPN en México y lo veo desde mi casa en Washington. Exactamente. Mira, eso no lo había pensado. Porque incluso en Estados Unidos sí hay un control de un agresor sexual, ¿no? O sea, si tiene estos registros, tiene etcétera, que yo creo que lo necesitamos aquí. Pero ojo, el registro no tiene que ser abierto. Tendría que ser testado, tendría que ser muy bien controlado y utilizado solamente para ciertos puntos. El que sea abierto no tiene sentido. Porque aquí vamos a hacer un linchamiento. O sea, sí. Aquí linchamiento y también en Estados Unidos. O sea, ok, ya sé que mi vecino es... ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar? O sea... Y les cierran oportunidades y no les permiten insertarse, ¿no? Entonces... No permites la reinserción. Yo pondré un poquito en duda esas cifras, te digo, por esta parte del VPN y de cómo lo localizas. Qué interesante. Pero el otro punto también es qué tanto llega a ser como parte de una estrategia de estas redes de pornografía infantil para ganar adeptos, ¿no? Porque sí lo manejan mucho como si fuera droga. Entonces se arroja en un spam, se arroja de repente en algunas búsquedas y alguien lo pudo haber empezado a ver y pudo haber sido causal suficiente para empezar a desarrollar el trastorno parafílico. Naturalmente tengo que hacerte esta pregunta y no es que me quiera salir mucho del tema, pero a ver, en México la edad promedio en la cual empiezan a consumir pornografía infantil, en cual empiezan a consumir pornografía, las infancias son a los 11 años, ¿no? Más o menos. Tú te metes a estas páginas de pornografía que te requiere
3palabras.com, se acabó, no requiere gran cosa para que tengas todo el menú de la pornografía. Y hay categorías como jóvenes, de 18, jovencita se acuesta con abuelito. Lo que estás diciendo es que en el que alguien empiece a consumir en su vida sexual este tipo de información es lo que hace que lo vaya también guiando hacia un camino donde esto es lo que me gusta. Ya no me gusta ver a una señora de 35 años teniendo relaciones sexuales con un señor de 40. A mí me gusta ver esto puntualmente. La infantilización, ¿no? Sobre todo la figura femenina. Pero ahí hay otro punto. También está el incesto en la pornografía mucho. Exacto. El punto de que es tan fácil accesar, ¿no? Sin un control parental, ¿no? Y como bien dices, 2, 3 palabras, y tienes 18, etcétera. Pero además, el construir una concepción de la sexualidad mucho más en la cosificación, ¿no? Porque en la pornografía ese es el objetivo, la cosificación, sobre todo de la mujer. No tanto del hombre. No, pues a los hombres hasta les tapan la cara. Exacto, entonces es la mujer la que es a veces agredida o la que llega a ser humillada, etcétera, pero es un objeto de placer sexual. Sí. Y la manera en la que a veces se graba, ¿no? En donde está en primera persona y entonces empieza a hinchar el que consume la pornografía, la imaginación y dice, yo soy el que está ahí, etcétera. Pero fíjate, se asocia un fenómeno muy evidente actualmente, que mientras incrementa el consumo de pornografía, disminuye la cantidad de relaciones sexuales entre personas. Y entonces consumen cada vez más, pero se relacionan cada vez menos físicamente. Eso lo leí el otro día en un artículo que salió donde los jóvenes ya no están queriendo tener intimidad física con parejas por el hecho porque, a ver, y vamos a indagar en eso, también tiene que ver con que pues, cuando tú ves pornografía, nada tiene que ver lo que ves en la pornografía con lo que es una relación sexual consensuada con tu pareja en casa, ¿no? O sea, para ponerlo de una manera normal, que me caga esa palabra, pero para ponerlo de una manera, entonces la gente ya no se siente satisfecha, ¿o cuál es la razón? No, porque es una relación con la satisfacción que da la gratificación inmediata, ¿no? Al día de hoy ya generaciones, digo, yo soy mayor que tú, pero por debajo de la nuestra, están como más condicionados a una gratificación inmediata más rápida, ¿no? Y entonces ya no es el periodo de atención largo de ver una historia, ver una novela, ver una película, ver a lo mejor películas de 3, 4 horas, ¿no? Sino que son videos muy cortos, 15 segundos, shorts, etcétera, TikTok, bla, bla, en donde doy, tas, y entonces es liberar dopamina inmediata y a partir de esa gratificación tan condicionada, la pornografía ha logrado entrar en generar mayor contenido rápido, veloz, solamente en el punto de generar lo que quiere consumir el sujeto y entonces ya no hay necesidad de tener una relación con otra persona. ¿Crees que estamos en riesgo de que aumente la violencia sexual a raíz de la cantidad de pornografía a la mano que hay para las personas? O sea, ¿crees que esté directamente correlacionado? No lo creo, pero sí creo que estamos más bien condicionándonos a disminuir las tasas de natalidad. Porque si tú le preguntas a generaciones consumidoras de pornografía al día de hoy, si quieren tener una relación de pareja, si quieren tener hijos, etcétera, los menos, ya cada vez, de cada 10 probablemente 9 te diga que no, ¿no? Y que pues solamente se quedan con el gato o con el perro, y viven, ven pornografía, salen con sus amigos, a lo mejor algún encuentro sexual consensuado con alguien, se acabó, ¿no? Pero ya no hay esa relación que se establecía para poder establecer una relación de pareja duradera, ¿no? Porque también hay un gran vacío en la manera en la que se están relacionando con esta gratificación inmediata. En la cotidianidad ya no les satisface. Y entonces se empiezan a volver un poco más dependientes de gratificaciones más rápidas. Tengo que hacerte esta pregunta, Nicolás. Cuando hablas de la pedofilia como trastorno mental, ¿podrías decir, ya quiero regresar ahora a la filia como tal, uh-huh. ¿Es un tema en el cual naces con eso? O sea, hay un tema, es un trastorno que se genera.
No hay tal cosa como un niño, porque se dan cuenta, o sea, yo los pedófilos que he entrevistado, como Alex, se dan cuenta jóvenes, a los 9, 10, 11, 12 años, que tienen no esa conciencia de quiero que me guste esto, porque es un error, es mi cuerpo reacciona eróticamente a esto, a un menor de edad. Entonces, ¿cómo? O sea, se crea el trastorno entonces en los primeros años. A partir de sí, es prácticamente a partir de esta vandalización que cuando ya hay esta consolidación, digo, de los 8 a los 12 años, el ser humano desarrolla todas las emociones prosociales limitadas, las emociones prosociales, mejor dicho, no las limitadas son de psicopatía, pero desarrolla las emociones prosociales, que tienen que ver con empatía, compasión, pero una fundamental es teoría de la mente, que es entender al otro, hacer una introspección de cuáles son las intenciones, qué piensa, qué siente, etcétera, y cómo puede reaccionar, ¿no? Y logramos ir desarrollando a lo largo de nuestras primeras etapas de vida si el otro nos quiere engañar, por eso en esta teoría de la mente. Y tenemos que mentir, ¿no? Para poder saber cuándo nos mienten, tenemos que aprender a mentir. Eso no es algo patológico. Pero cuando se empieza a dar toda esta relación, si hay una vandalización, entonces la solución parafílica empieza a adoptar esa agresión, ese evento, esa circunstancia, para poder introducirla dentro de la excitación. Y se vuelve trastorno cuando ya no le permite tener otro deseo sexual, otra actividad sexual, cuando es un deseo exclusivo, repetitivo, causa malestar, etcétera, y pueden llegar a ser 2 o 3. Pero no nacen con ello, se empieza a desarrollar, y lo pueden desarrollar en cualquier etapa de la vida, todos estamos expuestos a ello. Bajo esa lógica, lo único que sí se puede llegar a relacionar, que eso es a veces un parte de la lógica que impera en el ámbito forense, es el haber tenido como antecedente tener psicopatía. Ok. ¿Por qué? Porque el que padece un trastorno psicopático nace con ello. Sí. Ese sí. Sí, ¿no? Eso es una ausencia de conexión neuronal. Las emociones prosociales limitadas se nacen con ellas. Y eso pues, es un poco un espectro más amplio, ¿no? No todos cometen actos delictivos. Pero ¿por qué se asocia tener un trastorno psicopático con un trastorno parafílico? Porque hay un punto muy importante en la psicopatía. Tiene una vida sexual impersonal. Es decir, el apego es alejado de los demás. Entonces, no hay una relación emocional tan cercana con el otro y la vida sexual se vuelve cosificada. Entonces, no importa que sea el otro, hombre, mujer, animal, niño, cadáver, lo que sea, mientras satisfaga el deseo sexual de un psicópata. Bajo esa lógica, entonces es muy fácil que lleguen a desarrollar trastornos parafílicos. No quiero decir que todos lo desarrollen, no quiero decir todos los que tienen un trastorno parafílico sean psicópatas, pero sí hay una asociación muy directa y cuando se da puede llegar a ser muy grave, sobre todo si estamos frente a alguien que ya cometió una agresión sexual. Porque ahí el punto es, ok, a lo mejor consumió pornografía, pero se detuvo, ¿no? Y se dio cuenta a tiempo y accesó a un tratamiento, y entonces ya jamás agredió. Pero cuando pasa al asalto, el momento en el que agrede sexualmente es el momento de mayor excitación de su vida. Entonces quiere volver a experimentarlo. Claro. Y si hablamos de un sádico sexual coercitivo, entonces quiere volver a experimentar ese placer que le dio dañar al otro. Y ahí es donde está el riesgo. Entonces, si nosotros lográramos detectar, prácticamente podríamos prevenir que hubiera más víctimas al momento de tratarlos. Eso es lo más importante al final del día. Si hablamos de un tema forense, eso es la prioridad absoluta. Tengo una última pregunta que quiero hacerte, porque desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero aquí hay un cheque vacío, firmado. Ponle la cifra que quieres para crear el proyecto o el escenario así de tus sueños, con todo el conocimiento que tienes, para empezar a impactar en la violencia sexual, tanto infantil como la violencia sexual, ¿no? ¿Qué construirías? ¿O por dónde empezarías? ¿Dónde atenderías? Primero yo creo que este proyecto, que estamos por arrancar. Que reinserta contigo. Exacto. Estamos muy emocionados que vamos a hacer. Para tener cifras reales, ¿no? Saber porcentajes. Y ya teniendo clarificado ese punto de partida, entonces desarrollar modificaciones tanto en el ámbito penal como sanitario, okay, para poder generar el tratamiento hacia esta población. Legales puntualmente. Legales, instituciones, etcétera. Y en el caso de lo patriarcal, me parece que sí habría que hacer una gran
campaña, un momento de hacer conciencia social, incluso trabajar con antropólogos sociales, etcétera, sociólogos, para poder ir desarrollando campañas en las que se puedan ir modificando la manera en la que se hace la crianza en México patriarcal, ¿no? Para poder ir rompiendo esos esquemas. Y finalmente, me parece que también necesitaríamos, con eso que es que el cheque en blanco, comprender que para poder atender ya sea a alguien que es inimputable, que reitero, alguien con un trastorno parafílico no es inimputable, alguien que es inimputable o alguien con otro trastorno que cometió un acto delictivo y que tiene pleno uso de capacidad, conciencia y no tuvo una alteración, pero que cometió un delito, necesitaríamos tener centros muy probablemente de salud mental forense a nivel nacional para poder atenderlos y ser auxiliares del sistema de justicia. Porque ahí el otro punto es el gran estigma que impera sobre alguien que a lo mejor agredió sexualmente a otra persona por tener un trastorno parafílico. Entonces, las violaciones a derechos humanos se vuelven sistemáticas. Sale de la prisión, sale de esta privación de libertad. Entonces, puede volver a delinquir, pero no le dan oportunidades de empleo, lo alejan, le imposibilitan, si tiene familia, ¿no?, tener convivencia con sus hijos, tener convivencia con la familia, etcétera. Y se vuelve incluso una causal de divorcio, de pérdida de patria potestad, etcétera. Entonces, toda esta maquinaria que se echa a andar, habría que revertirla. Eso es difícil, porque eso es en todos los delitos. O sea, es el estigma que hay en México de la persona que estuvo en prisión, punto. Exacto. Y luego inserta el delito y nada más agravia la situación. Exactamente. Entonces, igual lo vive alguien que robó que alguien que... Y el otro punto que me parece que hace falta a nivel nacional, ¿no?, que no se ha hecho bien por falta de presupuesto y de vínculos, pues es establecer realmente una red en la que podamos formar parte muchos investigadores, asociaciones, etcétera, nos podamos ir colaborando en conjunto para poder hacer propuestas, ¿no?, y llevarlas, ¿no?, a las cámaras, a los poderes, para poder tener soluciones, porque si nos quedamos nada más sentados, escuchando y viendo, no vamos a poder cambiar nada en este país. Y más allá, a veces, del construir estas instancias, que digo, es tal vez alguno de mis sueños, ¿no?, tener esta infraestructura nacional para poder proveer peritos, etcétera, que puedan estar entrenados, pues sí, tener la infraestructura en el ámbito de la agresión sexual, de que en México haya tratamiento psicoterapéutico. No hay una red de terapeutas, no hay un centro de tratamiento para agresores sexuales, y eso urge en México, ¿no? Hoy un agresor sexual que quiera buscar ayuda no puede conseguirla en México. Punto. No. En Estados Unidos tienes Stop It Now, en Europa tienes programas increíbles donde los agresores antes de agredir buscan ayuda. Aquí al contrario, lo dijiste muy bien, si yo busco ayuda con una terapeuta y le cuento que tengo una necesidad psicológica de este índole, pues su obligación es denunciar. Sí, y entonces cierran las puertas, ¿no? ¿Por qué voy a buscar ayuda? Entonces mejor me voy a consumir pornografía, ¿no? Y entonces empieza el ciclo. Y entro en la fantasía de que no me van a cachar. Exactamente. Entonces, estamos en pañales, papá. No. O sea, en ese y en otros temas, pero en el ámbito de las agresiones sexuales que involucran un trastorno mental, sí necesitamos clarificar porque ahí va un punto final. Ok, dije que de esos 100 pueden ser 12 que tengan un trastorno parafílico. Pero si me voy hacia otros estudios que se han hecho a nivel internacional, pueden existir otros trastornos, ¿no? O sea, puede haber a lo mejor incluso algunos trastornos de control de impulsos, de personalidad, etcétera, que puedan ser factores que conlleven también una agresión sexual. Pero en México no tenemos idea. Claro. O sea, cuando hay un agresor sexual, no se le evalúa. Simplemente se demuestra que agredió sexualmente, se le priva de libertad y los terapeutas, los psiquiatras, etcétera, no se le acercan, ¿no? Y entonces se les deja en el olvido. Y como bien decías de este caso, va a salir, se la pasó jugando básquetbol, dando clases, sin acercarse a un tratamiento, sin tener nada. Y cuando salga, sí, corre el riesgo de que pueda reincidir. Porque no tiene las herramientas desarrolladas ahora que salga. Claro. Ay, Nicolás, podríamos tocar 25 temas, ya se nos acabó el tiempo, pero yo quiero agradecerte profundamente el que estés aquí, de verdad. Gracias por entrarle a estos temas, gracias por atreverte a salir en cámara hablando de estos temas.
sabiendo que la población está muy lastimada y que muchas veces se confunde la justicia con la venganza y que la venganza no nos permite ver más allá del odio y el enojo que nos da la microsatisfacción del castigo inmediato, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco profundamente el que hoy plantees estos temas. Vamos a seguir dándole, vamos a hacer un ruido espantoso con este estudio que vamos a hacer para que México se vuelva, no nada más concientice la violencia sexual, que es un gran problema en nuestro país, sino que empecemos a ser pioneros en soluciones, que empecemos a ser pioneros a nivel internacional en salvar vidas, porque al final todo lo que tú y yo estamos hablando tiene que ver con salvar vidas, primero de las víctimas y después también de quienes están viviendo con culpa el ser y tener este trastorno y esta enfermedad del patriarcado. Exactamente. Gracias, Nicolás. No, te agradezco a ti. Y gracias a quienes se conectaron.